20 de octubre, Día Internacional del Controlador de Tránsito Aéreo, y no podíamos celebrarlo en un lugar diferente que en la emblemática e importante torre de control del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde diariamente controlamos más de 1000 vuelos de todo tipo. Bienvenidos. El control de tránsito aéreo está categorizado como una de las profesiones más estresantes del mundo. Administrar un aeropuerto o un espacio aéreo lleva consigo muchas responsabilidades y habilidades que son más que necesarias para permitir que todos y cada uno de los vuelos que se programan se realicen de la manera más segura posible. Es una danza constante de llegadas, sobrevuelos y salidas, en perfecta sincronía para optimizar el uso del espacio aéreo y para permitir que cada aerolínea y cada operador aéreo evolucione de manera rápida y ordenada. Los controladores aéreos en el mundo tenemos capacitaciones muy similares, ya que la aviación en ese sentido es internacional, para reducir entre otros la carga de trabajo en cabina que podrían tener los pilotos al tener que saber diferentes tipos de fraseología, comunicaciones, conceptos y terminología. Por eso el control de tránsito aéreo es uno solo en el mundo, con una sola hora para todo el planeta, para evitar confusiones en las horas de llegada y salida cuando se cruzan diferentes usos horarios. Más allá del entrenamiento técnico, operativo y humano que tenemos en el puesto de trabajo, desarrollamos habilidades como racionamiento espacial y racionamiento abstracto, poder escuchar dos comunicaciones al mismo tiempo y entenderlas, tener la atención enfocada, pero al mismo tiempo estar pendientes y atentos de nuestro entorno, hablar español e inglés casi de manera simultánea y analizar datos de una manera muy rápida para una de las cosas más importantes en el control de tránsito aéreo, la toma de decisiones y desde luego buenas decisiones, es decir, que interpreto la información y con base en esto controlo e informo a los vuelos. Y por si se lo preguntan, nosotros nos capacitamos en el Centro de Estudios Aeronáuticos en Bogotá y al empezar nuestras carreras profesionales debemos estar en total disposición de trasladarnos a una ciudad y aeropuerto por lo general lejos de nuestra familia. Yo lo comparo como un rural en otras profesiones, una etapa, una época que al principio es muy fuerte, pero al final siempre salimos de esas pequeñas ciudades con amigos, aprendizajes y muchas anécdotas del control. En mi caso fue así. Ustedes saben que empecé en el aeropuerto Antonio Nariño, que sirve a la ciudad de Pasto y fue una de las mejores etapas de mi vida. Todos los días del año, sin importar qué fecha es, estamos siempre atentos a separar cada vuelo. Es algo que nuestras familias aprenden a entender, que un domingo para nosotros puede ser un martes, que Año Nuevo se celebra a las 5 de la tarde antes de venir a turno, que somos puntuales, que hoy madrugamos y mañana podemos trasnochar, que nuestro trabajo genera grandes satisfacciones, pero el miedo ante un accidente aéreo es una idea que no nos gusta contemplar. Hemos tenido la oportunidad de conocer las torres de control del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, también de Punta Cana, de Ciudad de México y JFK en Nueva York, así como uno de los centros de control de México y uno de República Dominicana, donde la mística, el trabajo en equipo y la camaradería se respira en el ambiente, igual que acá en el Centro de Control de Bogotá. Es un ambiente que también se respira en las torres de control, en las que hemos estado en Pereira, Pasto, Cartagena, Guaymaral, Cartago, donde también hemos compartido con los colegas. Trabajamos de la mano con los pilotos para asistirlos en cualquier momento y ante cualquier situación, que puede ser algo tan normal como una desviación por mal tiempo, un pasajero enfermo, una falla mecánica o una emergencia, donde la vida de las personas a bordo y en tierra está en peligro inminente. Como todo trabajo, por más agradable y diferente que sea, todos los días somos vulnerables. Las situaciones personales y familiares influyen en nuestra vida y debemos ser lo suficientemente responsables para dejarlas afuera de nuestras dependencias de control y concentrarnos en los aviones, que es lo más importante. Siempre estar muy pendientes de cada vuelo. No es tan sencillo. Aquí vivimos normalmente despechos, tristezas, pérdidas, duelos y tenemos que tener la capacidad de seguir administrando nuestros aeropuertos y nuestros espacios aéreos. Por cierto, por si se lo preguntan, aquí en la Torre de Control El Dorado, en este caso, se controla hasta 9 kilómetros con respecto al aeropuerto. Y fuera del aeropuerto ya es controlado por el Centro de Control de Bogotá. Y eso aplica en la gran mayoría de aeropuertos. Las torres de control solo tienen una cobertura de unos pocos kilómetros y los centros de control en determinados sectores desde 20, 30 millas náuticas
hasta espacios aéreos muy grandes de 500 millas náuticas. Aquí en Colombia, por ejemplo, pasa en el Pacífico colombiano o en la Amazonía colombiana. En aviación trabajamos muchas personas y constantemente resaltamos la labor de todos en nuestro canal. Sin embargo, hoy se lo dedicamos a todos los controladores de tránsito aéreo en el mundo. Gracias por cuidar nuestros vuelos, porque nosotros también somos pasajeros. Gracias por esta linda profesión. Gracias a la Aeronáutica Civil, a los supervisores de turno. Feliz día a todos mis compañeros y mis compañeras de Bogotá, de Colombia y en el resto del mundo. Happy International Day of the Air Traffic Controller. Cuídense mucho. Desde el Centro de Control de Bogotá, Risas, Pasión y Aviación, los saluda Maito Plain.